buenos días a todos, bienvenidos al conversatorio Premios DEMAC Lecturas desde las trincheras heroínas mexicanas en la era del COVID-19. Quisiera agradecer la invitación a moderar este encuentro que me hiciera la doctora Lilia Granillo, académica investigadora de la UAM Azcapotzalco y coordinadora de este evento realizado en el marco del Librofest Metropolitano, que es ya una tradición cultural en la UAM Azcapotzalco. Agradezco también a nuestras prestigiosas invitadas por aceptar conversar con nosotras en el marco del Librofest virtual. Esta mañana nos acompaña la doctora Espinosa Ru García, directora por el Derecho a Morir con Dignidad AC. Dirige también Documentación y Estudios de Mujeres DEMAC. Además, es presidenta de la Fundación Espinosa Ru García, ESU, y del Centro de Estudios México. Ha publicado varios libros, entre estos Shikoku, Peregrinaje de la Madurez a la Vejez, La Leyenda de Ameyale, Dios Padre, Ya no creo en ti, y varios otros. Tiene también un sinnúmero de artículos publicados en diversas revistas y ha impartido pláticas en numerosos foros. Ha sido columnista en varios periódicos de la Ciudad de México. La doctora Espinosa Ru García es máster en bioética por la Universidad Católica de Ávila. Licenciada en Administración, maestra y doctora en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, catedrática de Teoría Monetaria y Ética Profesional en la misma universidad y doctora en Psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Nació en la ciudad de Puebla, tiene una hija, 2 hijos, 3 nietas, 2 nietos y una bisnieta, nos cuenta su currículum. Qué placer tenerla con nosotros, doctora. También nos acompaña la licenciada Ángeles Suárez del Solar. Ella es colaboradora de DEMAC desde hace 16 años. Es licenciada en Historia por la UNAM, siempre interesada en temas de historia de las mujeres, historia de la vida cotidiana, historia oral y la microhistoria. En la asociación coordina la realización de concursos premios DEMAC, coordina las actividades de las 4 sedes DEMAC de la República e imparte talleres DEMAC para las mayores que se atreven a contar su historia, esto en instituciones de atención a adultos mayores. Ha escrito 2 biografías de mujeres científicas pioneras en México, publicadas por Editorial Planeta, Elia Bravo Ois y Matilde Montoya. Escribió también un texto autobiográfico titulado Más allá de los fantasmas, compilado dentro del libro 13 estampas de mujeres mexicanas. Ha dictado varias ponencias en foros académicos y culturales sobre la escritura autobiográfica de las mujeres. Nos acompaña también Amaranta Medina Méndez. Ella es licenciada en Geografía Humana, trabaja en DEMAC desde 2004. Es coordinadora del taller para perderle el miedo a la escritura, del taller para mujeres que se atreven a contar sus historias de los libros vivientes y se encarga del buzón de historias del sitio web y de las redes sociales de esta asociación. La editorial DEMAC le publicó el Manual para perder el miedo a la escritura en el año 2013 y ha escrito algunos textos con su experiencia como tallerista y lectora de los testimonios de las mujeres que escriben su vida. Tenemos otras participantes, las iré presentando más adelante en cuanto llegue su momento de participación. Por lo pronto, quisiera iniciar. Bienvenidas a todas, es un lujo tenerlas con nosotros, gracias por estar aquí. Y quisiera empezar con la doctora Espinosa. Doctora Espinosa, bienvenida. ¿Podría contarnos acerca de DEMAC? ¿Qué es DEMAC? ¿Cuándo surgió? Y sobre todo, ¿cuál es su misión? ¿Podría abrir su micrófono? ¿Ya me escucha? Bien. Sí. Bueno, muchas gracias por la introducción, por invitarme. Desde luego, es un honor para mí estar aquí. Y DEMAC es una asociación que fue fundada ya hace muchos años, en la década de los 80 del siglo pasado, y fueron varias coyunturas las que dieron origen a DEMAC, y también fue evolucionando. Eso me parece a mí como muy relevante de esta asociación, que no fue fundada porque a alguien se le ocurrió, sino que fue una necesidad sentida por quienes trabajamos en DEMAC, como fue cobrando su rostro actual. Porque inicialmente empezó como un programa para otorgar microcréditos a mujeres de escasos recursos, créditos así de emergencia, como puede ser que uno de sus hijos se caía y necesitaba pues unas muletas, nosotros ofrecíamos el préstamo, o también se les rompían los lentes y les ofrecíamos ese préstamo, pero no pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta que realmente
las mujeres sí querían los préstamos, pero curiosamente no era lo que más les importaba. O sea, lo que más les importaba es estar en DEMAC, en ese espacio, sentarse con nosotras que estábamos ahí haciendo la tramitología y platicar con nosotras. O sea, incluso cuando ya habían recibido los préstamos, querían volver a DEMAC a seguir platicando. Pero como cada vez eran más, pues ya no nos dábamos abasto para escucharlas a todas, y poco a poco fue surgiendo este programa de mujeres que se atreven a contar su historia, porque nos dimos cuenta que era la necesidad más apremiante de todas estas mujeres, contar su historia. Y eso se combinó con algo que yo viví siendo muy chica, hace ya pues muchísimos años, con las mujeres que me rodeaban, las grandes, las mayores, mi mamá y pues, sus amigas, que no hablaban. O sea, yo me daba cuenta que los señores hablaban todo el tiempo, se expresaban, decían, y las mujeres estaban calladas. Incluso mi mamá, ¿no? Ahora que ha pasado el tiempo, digo, murió cuando yo tenía, pues, era relativamente joven, tenía 30 y tantos años, y me doy cuenta que yo no sé mucho de ella, porque realmente puedo contar 7 palabras, las que yo recuerdo de mi mamá, pero textualmente 7, muy útiles, por cierto, ¿eh? Porque son las que me han dado fuerza, pero fueron 7. Y pues qué pena que no supe más. O sea, querría mucho saber más de ella y he estado rastreando ahora a mi abuela, a su madre, de la que tampoco sabía nada y he encontrado cosas muy interesantes. Entonces, creo que es un proyecto que realmente nació como de una necesidad sentida por el grupo que conformamos DEMAC y que ha ido cobrando fuerza eh, con el tiempo. Aparte, pues inicialmente no era como vista demasiado bien DEMAC, porque publicamos historias de mujeres que no son académicas, muchas de ellas, la mayoría, no son escritoras así famosas, son mujeres en reclusión, mujeres común y corriente que de repente se empoderan con la palabra y cuentan su historia. Y les parecía que no era relevante, pero siento que el tiempo nos ha dado la razón. Han nacido muchísimas más organizaciones que promueven la escritura femenina y tenemos un acervo enorme de historias de mujeres que creo que es una riqueza muy impresionante. Entonces, muy brevemente, esa ha sido la evolución de la organización y las razones por las cuales surgió. Nos dice de estas mujeres que escriben y que no son gente conocida, pero que tienen historias muy relevantes, ¿no? ¿Tiene alguna historia usted que dijera, esta me impactó? Bueno, también hay mujeres escritoras o mujeres, digamos, reconocidas que han escrito, que eso también es otra característica. Tenemos mujeres de todo. Voy a una historia muy breve de una mujer en reclusión. Esa es una historia que me impactó muchísimo. La llevé a un foro que fue de psicoanálisis a Lituania y la platiqué. Y bueno, todo el mundo estaba como muy impresionado con esta historia y es la que voy a contar muy breve. Es una mujer mexicana que vivía en un ambiente de muchísima violencia, era mujer maltratada por el marido y demás, y finalmente mata a su hijo. Pero esa es la anécdota en breve, pero en cuanto empiezas a leer su historia, pues resulta que es una mujer que tuvo 2 hijos con una persona o con un hombre, y en su casa no la aceptan, la corren de su casa, tiene que mantener estas personas, o sea, no son no tiene a nadie que la apoye en su vida o en sus decisiones y encuentra un hombre que parece ser que sí, que la apoya, que la quiere mucho. Y es con él con quien tiene 2 hijos y ella tenía un hijo de un hombre anteriormente. O sea, ella aporta ese matrimonio a ese hijo y al poco tiempo el marido se vuelve violentísimo. Son unas cosas que no puedes creer de lo que padecía esta mujer, una anécdota que tal vez ilustra esa mujer que va a dar a luz y cuando regresa a su casa, al día siguiente de apenas dar a luz, el marido la viola enfrente a su hijo de ella. Enfrente a su hijo. Tú imagínate nada más ver la historia con tu hijo de 11 años, con un marido que te está violando y trata de huir de esta situación, trata de salir y el marido la empieza a celar, le empieza a cerrar las puertas. Cuando logra escapar y va a casa de sus padres, pues sus padres la regresan a su casa porque dice que ella está casada y se tiene que aguantar con ese marido y el marido empieza a ser muy violento con su hijo de ella.
empieza a ser muy celoso, lo empieza, pues ve lo que le acaba de hacer a ella y lo que le hace al hijo son unos golpes, bueno, que no quieres, bueno, no quieres ni saber cómo lo trató a su hijo. Y aparte la encierra, ella no puede salir, le pone candados en su casa y llega un momento en que esta mujer pues se encuentra que no sabe qué hacer. Si se va ella y deja a su hijo, no. O sea, ella dijo, pues me suicido, no puedo porque ¿con quién se queda mi hijo? Lo va a matar, lo va a torturar este hombre que tengo tan sádico, tan terrible, y está tan atrapada que lo último que se le ocurre es matar al hijo y suicidarse ella. Va a hacer este doble, digamos, crimen, si se puede llamar, pero resulta que a su hijo lo puede llegar a matar, pero ella cuando se trata de matar, se cuelga, creo que eso fue, resulta que la encuentran los vecinos antes de que muera. Entonces, pues ella no muere, el hijo se muere, la acusan de asesinato y la llevan a la cárcel donde pues ya te imaginarás cómo la tratan, porque pues acaba de matar a su hijo. Entonces esa es una historia que a mí me parece terrible, o sea, los extremos a los que puede llegar la violencia, la falta de sensibilidad social para esta mujer que no encuentra otro remedio que cometer esa atrocidad. Entonces, pues quizá esta es de las historias, hay muchas, ¿eh? Pero esa es la historia que primero me vino a la cabeza ahora que me preguntaste, esta historia. Muchas gracias, doctora Amparo, qué impresionante. Y como dice usted, como esas, hay muchas. En este contexto de COVID también las hay, ¿no? Porque hay historias de depresión, de angustia, de ansiedad por lo que está atravesando la sociedad, ¿no? Considero que poner en palabras los diversos aspectos de esta problemática permiten pues, enfrentar el problema, ¿no? Escribir acerca de esas experiencias es una de las vías para resolver esos estados emocionales. Entonces, supongo que por eso es esta convocatoria para escribir. ¿Nos podrías, Ángeles, comentar cuál fue la motivación detrás de este llamado de ustedes a escribir a través del concurso Desde las Trincheras? ¿Puedes prender tu micrófono, Ángeles? Ángeles, no te escuchamos. ¿Podrías prender tu micrófono? Ya. Gracias. Ya. Sí, les decía un pequeño dato. DEMAC ha convocado a 46 concursos ya desde 1993. La mayoría de textos autobiográficos y algunos biográficos, y en general, pero también textos de ciertos temas, ¿no? Y en ciertos lugares. Para no mencionarlos todos, pero precisamente sobre el COVID-19 surgió precisamente porque hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años del gran beneficio que reporta a las mujeres escribir su propia historia. Son unos resultados impresionantes de autovaloración, autoestima. Aparte del desahogo que todo el mundo dice, ay, sí que se desahoguen las mujeres. Sí, se desahogan, pero además hay una autovaloración impresionante. Entonces, como sabemos, lo importante y el beneficio de la escritura es que en este caso, con el COVID, nos dimos cuenta de la incomprensión de muchos sectores de la población para apoyar a las personas, mujeres y hombres, que atienden a enfermos del COVID-19, ¿no? Entonces, precisamente Amparo decía, lo que nosotros podemos ofrecer es esta herramienta que ya conocemos y que es muy eficaz, la escritura. Y entonces, por eso, lanzamos la convocatoria dirigida a mujeres que atienden a enfermos de COVID-19 en hospitales, pero de todo tipo, no nada más doctoras y enfermeras, claro que doctoras y enfermeras, ¿no? Pero también afanadoras, también a operativas y personas que trabajan en la administración, también a las técnicas, ¿no? También, en fin, afanadoras. Y lanzamos el concurso en junio y les dimos 2 meses para escribir. Podían escribir mujeres que pudieran
relatar su propia experiencia de cómo la están pasando ahora en este proceso de atender a los enfermos, pero también otra mujer podía contar la historia de alguien que estuviera dentro del hospital, que esto también se dio mucho. El asunto es que también queríamos con esto difundir estos testimonios, justamente para promover la comprensión de las vivencias de todas estas mujeres entre la sociedad en general, ¿no? Porque también ellas son, aparte de que atienden a los enfermos, son madres, son hijas, son abuelas, en fin, tienen una función familiar y social adicional, ¿no? Pedimos que escribieran brevemente entre 10 y 25 cuartillas y solicitamos autorización. Nosotros respetamos mucho que la gente que escribe autorice para publicar. Si no autoriza, pues no publicamos. Pero también las que fueron relatadas, o sea, las protagonistas, que autorizaran que se publicara su historia, escrita por otra mujer. Bueno, recibimos 138 textos, que en esta circunstancia nos parece excelente. Fueron muchos textos y fueron de médicas en hospitales generales y en hospitales rurales, o sea, también en lugares pequeños. Enfermeras, técnicas, cuidadoras, afanadoras, trabajadoras operativas administrativas. Todas interesantísimas, la verdad. Todos estos relatos fueron muy sentidos, muy auténticos y describen la situación general, pero también lo que siente, que eso también es muy valioso. Los temores, las fatigas y los triunfos, los logros también, ¿no? La relación entre compañeros, el dolor por las pérdidas tanto de compañeros como de enfermos. También relatan que sí, todo el problema de la protección personal y la dificultad que se les marca el cubrebocas en la piel, en fin, detalles de esos, de las experiencias muy, muy cercanas, que son conmovedoras, estrujantes, la verdad, ¿no? Y, por ejemplo, una afanadora que narra la importancia del servicio de limpieza en un hospital. Como que no le damos, no se nos ocurre. Y ella describe, lo que yo hago es esto, y esto, y esto, y esto. Y los describe de tal manera que te convence que, verdad, bueno, no nos tiene que convencer, pero nos hace ver que es muy importante la labor que ellas realizan, ¿no? O una enfermera pediatra que logró una comunicación muy gentil con un niño Down, enfermo también de COVID. Así, son historias de veras impresionantes. Bueno, el asunto es que para elegir texto ganador, imagínense la dificultad, ¿no? Porque todos quisiéramos darle premio a todas. Y el proceso es difícil porque cada texto es leído por más de 3 personas. No es al azar la elección. Y es muy difícil, la verdad. Todos los lectores dijeron, híjole, cómo me costó trabajo decidir, ¿no? Bueno, así es como se logró el premio para un texto que se llama En algún hospital, cuyo nombre no quiero acordarme, de Lorna García. Y DEMAC dio también 12 textos, 12 menciones a 12 textos, entre ellos el de la doctora Lilia Granillo, de un texto que se llama Soy una simple soldado de tropa, que es a través de una entrevista a una enfermera, que es sensacional, es un relato verdaderamente extraordinario de una mujer que seguramente, de no ser por este rescate de Lilia, pues se hubiera perdido en el mundo. Entonces queremos felicitar especialmente a Lilia, ¿no? Y próximamente se publicarán estos textos, ya sea en forma impresa o digital, porque lo que queremos es que se conozcan estas experiencias. Eso es. Sí.
Muchas gracias. Realmente el relato, tenemos todas ganas de escuchar el relato de Lilia, que en un momentito más le pediremos que nos lea un fragmento, pero antes quisiera preguntarle a Amaranta si nos pudiera platicar un poco acerca de los talleres de escritura que ofrece DEMAC. Claro que sí, ¿sí me escuchan? Ok, gracias. Pues mira, tenemos varias modalidades de talleres. Tenemos el taller que surgió primero, que se llama para mujeres que se atreven a contar su historia. Es un taller de 4 meses. Tenemos el taller para perderle el miedo a la escritura. Es una sola sesión de presencia, originalmente de 4 horas. Ahorita que la pusimos en versión online, es de 3 horas. Tenemos también el taller virtual Talladoras de Palabras, el taller para adultas mayores que se atreven a contar su historia. Y bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia en el taller para perderle el miedo a la escritura, que bueno, ya venimos dando desde el 2010, desde hace 10 años ya somos así como, tenemos postdoctorado, ¿no? En ese taller. Y bueno, ha sido una experiencia que a mí en lo personal me ha hecho crecer muchísimo, pero no solo eso, sino también ver, por ejemplo, que en 4 horas las mujeres tienen cambios, o sea, son cambios muy evidentes de no poder o no querer hablar o de sentir que no pueden escribir porque su letra es fea, porque tienen mala ortografía. Entonces, y verlas cómo se van, incluso hasta enderezando en el mismo taller, de que se dan cuenta que sí pueden escribir, que tienen mucho que escribir de su vida, que han hecho mucho, que son muy valiosas y que vale la pena escribir, y no solo eso, también compartir sus textos. Hemos trabajado pues en diversidad de lugares, ya casi cubrimos toda la República Mexicana con este taller, en diversos grupos de mujeres, en reclusorios, por ejemplo, con mujeres, no sé, que tienen alguna discapacidad, con mujeres también, alguna enfermedad, que tienen alguna enfermedad, con mujeres que son profesionistas, doctorados en filosofía, incluso en literatura, y también es maravilloso verlas, por ejemplo, ellas que escriben mucho, pero escriben para un contexto académico, ver cómo se relajan finalmente en nuestros talleres y así, hasta suspiran y dicen, wow, es que tenía mucho o nunca había escrito así y me siento muy bien, me siento desahogada, me siento que mi palabra, que aunque no esté siguiendo una forma de escribir específica, de todas formas vale. Y entonces ver esos pequeños cambios que en realidad son grandes, si lo pensamos en profundidad, es bastante satisfactorio. Y por ejemplo, ahora que pasamos el taller, le decimos PPM, para perderle miedo a la escritura, en su versión online, porque pues nos empezaron a pedir el espacio y no sabíamos así como cómo lo vamos a hacer, y estuvimos todo un mes tallereándolo entre todas las talleristas de todas las sedes de DEMAC para que quedara lo mejor posible, y hasta que quedó bien fue que lo empezamos a dar, y bueno, ha tenido un éxito que no te cuento, o sea, y justo ahorita como todo, como es online, como es virtual, entonces se han abierto fronteras. De todas formas, DEMAC abrió sus fronteras al extranjero con el concurso, porque pues lo mandamos a embajadas, se manda a todos los países y para mujeres mexicanas que viven en esos países, pero también ya se abrió a mujeres extranjeras que están nacionalizadas o residentes en México, y entonces ahora también los talleres, que de todas formas del taller virtual ya entraban mujeres de otros países, también ahora en el online también, o sea, ya abrió fronteras este taller para perderle el miedo a la escritura, y han entrado mujeres de toda la República, pero también mujeres de otros, ya cruzando las fronteras, y a todas ha gustado mucho, y la mayoría lo que nos dicen es, ya necesitábamos este espacio, o sea, ya me urgía pues encontrarme con alguien, platicarle todo esto que estamos viviendo, platicar un poco, sentirme acogida, sentirme contenida, sentirme en confianza, y a pesar de que es virtual, a pesar de que es un taller en el que pues no estamos ahí cerca, no nos sentimos en carne y hueso, pero
finalmente se ha convertido en un espacio muy necesario para las mujeres que lo han estado tomando y también pues muy satisfactorio. Por ejemplo, ahí ahora le hicimos algunos cambios para adaptarlo a 3 horas y ahí tenemos un ejercicio que a mí en lo personal me gusta mucho, en el que las invitamos a proyectarse hacia futuro. Entonces, algo que me he dado cuenta, por ejemplo, con las jóvenes de la UAM, ahorita estoy dándolo en UAM Coajimalpa, pero también entran de otras unidades, eso me da muchísimo gusto, es que a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, las mujeres sabemos ver que hay, por ejemplo, un problema, que la cosa no está fácil y sin embargo no perdemos la esperanza y sin embargo la mayoría coincidimos en que nos gustaría dedicarnos, por ejemplo, a las artes y no solo eso, sino compartir, al altruismo. Entonces, esa es como una característica que ahorita he notado en los talleres online, en que hay mucha esperanza. De todas formas, a pesar de que pareciera abrumador o que parece el futuro un poco negro o mucho negro, de todas formas hay esperanza y hay muchas ganas de hacer cosas por sí mismas, pero también para compartir los beneficios con la sociedad, y eso creo que nos caracteriza como mujeres y creo que es parte, pues, de nuestro potencial y de nuestro valor, y es algo que he rescatado en estos talleres y que también mis compañeras, pues, todas las que damos talleres, también compartimos. Que no es solo un beneficio para ellas, también es para nosotras, o sea, el poder retomar, el dar los talleres y tener este contacto con las mujeres tan íntimo, tan amistoso, tan respetuoso, pues a todas nos hacía falta. Entonces, esa es la experiencia. Gracias. Gracias, Amaranta. Qué importante esto de poder escribir y qué importante de verdad que la doctora Espinosa haya volcado, ¿no?, el principio de lo que ya nos contaba DEMAC, de hacer préstamos, a abrir esta oportunidad de que la gente escriba. Qué importante la labor de la doctora Amparo. Y bueno, hablando de estos talleres, tenemos con nosotros a la licenciada Rocío Guadalupe Padilla Saucedo, que ha tomado talleres en DEMAC y nos va a platicar un poquito de la historia de su experiencia ahí. La doctora ella es titular de la Unidad de Género y Diversidad Sexual en la UAM Azcapotzalco. Es licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta con diplomados en evaluación de programas y políticas públicas, presupuesto basado en resultados y de género, construyendo la equidad entre mujeres y hombres. Cuenta con diversos cursos desde la perspectiva de género, abordando temáticas como transversalidad de las perspectivas de género, igualdad entre mujeres y hombres, derechos humanos de las mujeres, diversidad sexual, micromachismos, masculinidades, en fin, toda una vida dedicada a las mujeres. ¿Podrías platicarnos, Rocío, acerca de tu experiencia en los talleres DEMAC? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con las compañeras del DEMAC, con la doctora Lilia, ¿verdad? Primero, antes de contar mi experiencia, yo sí quisiera hacer visible la importancia de este concurso que DEMAC lanzó, ¿no?, de esta convocatoria. ¿Por qué? Porque hablar de heroínas mexicanas también da la posibilidad de identificar a nuestras mujeres, a las mujeres mexicanas, no solo como desde una posición de la abnegación y del cuidado, sino de darnos cuenta de las aportaciones que las mujeres en este momento están y estamos teniendo en diversos aspectos que no son considerados, ¿no? Por ejemplo, la situación de la economía, que escuchamos constantemente las notas de la economía paralizada. Bueno, lo que es visible y lo que se reconoce como trabajo remunerado o aportes a la economía desde esta visión, porque finalmente las mujeres ahorita en esta situación están aportando en el trabajo de cuidado, están aportando en la parte de educación con hijas e hijos desde casa, están aportando también en la economía desde una posición como trabajadoras en ciertas instituciones o espacios laborales, ¿no? Entonces, qué importante este concurso que DEMAC ha lanzado para que pueda visibilizarse la aportación real de las mujeres en este contexto de pandemia, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte, el tener la posibilidad de conocernos a través de la escritura, de conocernos y de reconocer nuestras capacidades como mujeres, ¿no? De comprender que traemos una historia y que esta historia
impacta forzosamente en lo que vamos a desarrollar en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Creo que todas las que estamos aquí hemos llegado, estamos en este espacio y trabajamos estos temas de mujeres, no por una cuestión de al azar, ¿no? Traemos una historia de vida que nos ha permitido querer trabajar o aportar de cierta manera hacia otras mujeres, ¿no? Entonces, a mí me parece, bueno, fundamental. Estos talleres de DEMAC son de verdad súper enriquecedores, no solamente por la parte del autoconocimiento, que además ayuda al empoderamiento de las mujeres, sino también porque son espacios en los que te ves reflejada con otras compañeras y que hay situaciones que a veces, como comentaban, por ejemplo, al inicio, ¿no? Que están viviendo algunas mujeres y que no saben cómo salir o que no saben a quién acudir. Y al tener estos espacios de escritura, de reflexión, te sientes acompañada con el resto de las compañeras y te ves también reflejada, y a veces esto también te ayuda a poder empezar a tomar otro tipo de decisiones e incluso a formar redes de mujeres que nos vamos a ir apoyando en el camino, ¿no? De alguna u otra manera desde el espacio en el que una se va encontrando. Entonces, de verdad que trabajar el tema de la escritura con DEMAC es sumamente interesante por todas estas aportaciones que da, ¿no? No nada más sirve como un espacio catártico para quienes podemos estar ahí, sino esta generación de redes, y también poder comprender y poder darnos cuenta de muchas situaciones, darnos cuenta de que a veces estamos en espacios violentos o en relaciones violentas y que ni siquiera lo sabíamos, ¿no? Que tenemos normalizada todo este tipo de conductas y todo lo que socialmente nos han enseñado, y que decimos, yo nunca en la vida he vivido una situación de violencia, yo nunca he tenido esta cuestión. Y cuando estás trabajando en la escritura y empiezas a conocerte y a conocer la historia de aquellas mujeres por las cuales hoy podemos estar aquí platicando, no nada más desde las que tuvieron una lucha en el feminismo, sino desde nuestras propias familias, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? Y darnos cuenta, por ejemplo, a muchas nos tocó, en mi caso a mí me tocó, por ejemplo, mi abuela en la época de la Revolución, ¿no? Y ella me contaba esta historia me decía, cuando llegaban los zapatistas, mi abuela en ese entonces tenía 4 o 5 años, me decía, me enterraban en el piso y tenían que poner un petate encima para que no me robaran, para que no me llevaran, para que no me violaran, ¿no? Y entonces todo este tipo de situaciones, pues forzosamente marcan nuestras historias sin darnos cuenta, ¿no? Traemos nuestra historia con todas nuestras ancestras, y DEMAC da esa posibilidad, ¿no? De conocernos, de reconocernos, de conocer nuestras capacidades para poder ir avanzando, saber qué queremos, hacia dónde vamos y cómo podemos hacerlo, y también darnos cuenta de que no estamos solas, ¿no? De que siempre hay alguna compañera, alguna institución, alguna asociación en la que podemos encontrar este apoyo y este acompañamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he vivido o que yo viví en DEMAC, y pues me parece también sumamente importante el trabajo que están desarrollando, porque sabemos que ahorita en el confinamiento una de las situaciones más fuertes que se están viviendo por las mujeres es la violencia sexual que sufren las niñas y las mujeres, y que es desafortunado pensar que es en tu propio espacio donde pudieras sentirte segura, ¿no? Y por las personas que supuestamente te tienen que brindar o te brindan protección. Y esto también permite a estas mujeres darse cuenta, pero además también tomar acción, ¿no? Tomar acción, que es a lo que decíamos un poco en esta cuestión del empoderamiento. Entonces, a mí, yo sí, la verdad es que felicitar a DEMAC por esta iniciativa, e incluso esto que comentaban al final de mujeres extranjeras que están viviendo esta situación de COVID aquí sin redes familiares, ¿no? Que a lo mejor están al cuidado de alguna persona aquí en México, por decir, y que son de otra parte del mundo, y que a veces se sienten solas. Llegar a estos espacios también cobija, también se siente uno acogida y protegida. Entonces pues es la experiencia que he tenido con DEMAC, y la verdad, pues también muy agradecida con las compañeras por considerar siempre también a la UAM en estos trabajos, porque efectivamente Azcapotzalco ha tenido 2 talleres con ellas y esperamos continuar en este trabajo. Gracias, Rocío. Muchas gracias por sus comentarios. Hay mujeres, todas tenemos mucho que decir, es difícil a veces escribir, aunque hay quienes escriben muy bien y lo dicen escriben historias de manera muy conmovedora, ¿no? Es el caso de nuestra
queridísima Lilia Granillo. Ella es académica investigadora de la UAM y ganadora de mención honorífica en este concurso. Entonces, pues le vamos a pedir que nos lea un fragmento del texto que fue ganador. Su micrófono. No, sí, ya, ajá, gracias, sí. Voy a comenzar a leer esto que transcribí de las numerosas conversaciones por WhatsApp que me envió Berta Mondragón, la monja a la cual me cayó del cielo, y si quieren enterarse de cómo fue que escribí esto, pueden leer el artículo que Edith ya publicó en la LEF y toda la difusión que ha hecho la UAM de este premio, que verdaderamente me cayó del cielo. A mis 54 años, yo jamás había estado en las unidades de terapia intensiva, a lo más un par de meses en mi servicio social. Entonces me venían las ideas de que no tenía experiencia en las UTI, pero lo único que quería era responder como enfermera. Y me dije, bueno, la congregación me ha dado la oportunidad de prepararme, la congregación como madre, y Dios mismo me ha dado también la capacidad, pues no la capacidad, sino la gracia, sí. Me ha dado la gracia de ser enfermera y de tener 39 años de servicio apostólico en instituciones de salud. Creo que en algo sí voy a poder ayudar, en algo, pero yo me lanzo definitivamente. Las imágenes que vi de Italia, de esas enfermeras, del paciente que con sus manos sostenía el respirador, las tenía muy grabadas. Eso me hizo decirle sí al Señor. El llamado ya venía desde diciembre, en resurrección más fuerte. Me inscribí en la convocatoria de la página virtual del INSABI, pero en el ejército todo era personalmente. Entregué mi currículum, metí mucho más que solo mi CV, los papeles de todo. Contrataban enfermeras generales o enfermeras tituladas en muchos lados, iba y venía, traía y llevaba, pero donde me llamaban más fuerte era en el ejército. Yo recordaba más bien aquellas palabras del Evangelii Gaudium del Papa Francisco que en 2013 leí en la capilla del hospital donde trabajaba. Resonaban en mis oídos como si me dijera otra vez, la iglesia es un hospital de campaña donde llegan rostros buscando la misericordia de Dios, el amor de Dios. Recibía más fuerza este impulso cuando veía en mi cuarto el retrato del padre Moisés Lira Serafín, nuestro fundador. Él visitaba los lazaretos el siglo pasado, cuando la epidemia de viruela negra dicen que mató a unas 70,000 personas en la Ciudad de México. Visitaba y confesaba a soldados, enfermos, sin miedo a contagiarse, y llevando el rostro del Padre misericordioso. Y cuando finalmente se contagió, se vio malo, pero el Señor le concedió la gracia de la salud y de levantarse y de salir adelante. El Padre Lira fundó mi congregación, las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. En ese tiempo tampoco había medicamentos para combatir aquella enfermedad. Estaba pasando algo muy similar con esta pandemia. Ahora yo escuchaba por todos lados, en todos los países, que no había un tratamiento definitivo, que estaban estudiando el virus, que se iban a llevar años para crear vacunas y tratamiento, y que lo que se estaba dando era solamente paliativo. Con base en las experiencias de otros sistemas de salud, fue que implementaron los tratamientos. Mortal, letal, enfermedad altamente contagiosa. Era mucho el riesgo, pero eso no me hizo eco nada. Lo único que yo escuchaba era una voz cada vez más fuerte. Apoya, solidarízate. La palabra solidarizar me decía mucho. Las voces vinieron del gobierno, vinieron del ejército, vinieron de instituciones laicas, que dice una, vamos con todo. Aquí ahora hay que unirnos como gremio de salud, independientemente de nuestros credos. Esas voces nos están solicitando que ayudemos, que apoyemos, que seamos solidarias. Una voz insistente me decía, necesitamos y necesitamos. Me habían dicho que sí, el niño Jesús, mi superiora, el ejército. Y bueno, pues vamos a esperar cuando DEMAC publique esta
testimonio que me tocó recoger de esta monja, que aunque ella dice que nunca colgó los hábitos, claro que colgó los hábitos y se fue al ejército a salvar a mucha gente. Y una monja mexicana en el ejército mexicano. Bueno, es además una historia con la cual lloré, me reí, me enojé, pero me reconcilié con COVID. Dije, esto es lo que nos toca vivir y a enfrentarlo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Qué conmovedora historia. Ya esperamos poder leerla completa en el portal de DEMAC, junto con los otros premios ganadores, otros textos ganadores, y estaremos atentas. Pues bien, con esto cerramos este bloque del conversatorio y hacemos una invitación a visitar el stand de la editorial DEMAC en LibroFest. Y muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Vamos a pasar a la segunda parte del conversatorio y vamos a platicar con las editoras para que nos cuenten un poco acerca del ser editora en tiempos de COVID. Entonces, para ello damos la bienvenida a María Teresa Rebollar Romo. Ella es directora fundadora de Editorial Elementum, empresa que evolucionó de un despacho de servicios editoriales a una casa editora en 2012. Elementum ha publicado y prepara actualmente libros académicos para clientes independientes e institucionales. Maite Romo estudió en el periodo de 1995 a 99 la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental Ciudad de México. Se tituló con la tesis Análisis semiótico de los mensajes gráficos en invidentes, que tuvo mención especial. Muchas gracias, Maite, por acompañarnos. Y también está con nosotros Katia Ibarra, quien estudió Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es doctora en Estudios Humanísticos. Es miembro del SNI y una de sus más recientes investigaciones se refiere a las mujeres poetas del exilio republicano en México. Actualmente dirige Editora Nómada, especializada en libros académicos de ciencias sociales y humanidades. Está por salir en coedición con la UNAM como producto de su investigación la antología El mar y sus exilios, poetas de la segunda generación del exilio republicano. Pues bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Coméntenos, Maite, Katia, desde su experiencia, ¿cuáles son las dificultades de ser editora en épocas de COVID? ¿Cómo se ha visto impactada esta industria y sobre todo cómo han enfrentado esta situación de crisis? ¿Podemos empezar con Maite? Gracias, gracias, Katia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lilia, gracias a la UAM por abrir este espacio, por hacernos un huequito acá para poder comentar algunas cuestiones. Yo les quiero contar quién es la editorial Elementum brevemente. Pues, bueno, como ya lo decíamos, como lo comentaste tú, Eddie, en el resumen que leíste, pues es un despacho, nace como un despacho de servicios editoriales, ¿no? Yo corregía textos y corregía más textos y más textos, entonces tuve de pronto muchos textos y dije, ya tengo mucho trabajo, puedo juntar todos estos trabajos y qué tal que mejor hacemos libros completos. Y entonces así empecé como a evolucionar de una cosa como muy personal a algo que fue haciéndose hacia afuera, que fue volviéndose más social. Esto te lo cuento porque ha sido un poco lo que ha caracterizado esta editorial, que de hacer cosas, primero nos ponemos a hacer, y dejamos el reflexionar ya cuando tenemos una cosa hecha, que es un poco también cómo funcionamos acá en América Latina, ¿no? A ver, yo no sé cómo, pero tengo que sobrevivir, entonces voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y entonces en este hacer también hemos hecho autobiografías de mujeres, entonces aquí nos podemos hermanar un poco, compañeras, porque hemos visto en la editorial Elementum cómo estas transformaciones de las que ustedes están platicando suceden de una manera mágica y cómo evolucionan de un montón de cosas que pasaron a un producto literario que tiene un impacto entre otras mujeres, ¿no? Sobre todo, pero no solamente. Fíjense que justo ahora estoy editando un libro de ciencias sociales, que es que vamos a publicar con la UAM, que se llama Caja de Herramientas para los Periodistas de Investigación, y hablan de cómo la autoetnografía es una de las herramientas principales como en estas épocas, ¿no? Y está como el boom de la autoetnografía, y reconoce la autora de este texto que las autobiografías de mujeres son un antecedente fortísimo para reconocer la importancia de la escritura
autobiográfica y en este caso autoetnográfica. Bueno, ese era como un paréntesis. En este mismo sentido, cuando nosotros en enero ya la situación económica era horrible y todavía jamás habíamos oído hablar de Wuhan y de la sopa de murciélago, ¿no? Y ya estábamos en una crisis fuerte. Entonces, la editorial ya estaba como replanteándose así de, a ver, en la planeación de 2020 algo tenemos que hacer para reducir costos y tal. Y de pronto en marzo estábamos como pensando, ¿para dónde movernos? Y en marzo váyanse todos a sus casas. Entonces lo que hicimos fue que cada quien se fue a su casa, como a seguir trabajando, porque ya no teníamos casi clientes ni más cosas que hacer. Pero entonces yo dije, voy a aprovechar estar echados para afuera, para responder a los clientes y para responder a los, para mejorar en nuestros procesos de edición académica, etcétera. Eso, el recogernos en nuestras casas funcionó muy bien al principio como para hacer una reflexión y para decirnos, bueno, ¿qué hace una editorial, no? Y entonces esa fue la reflexión que yo hice, ¿a qué se dedica una editorial en un mundo donde no se puede vender un libro de papel? Porque está prohibido. ¿A qué se dedica una editorial en un mundo donde los textos son gratuitos y donde algunos tienen mejores filtros que otros, ¿no? Tampoco podemos decir, solo los textos editados valen la pena. Eso sería bastante soberbio. Pero entonces, en reflexionar, ¿qué rayos hace una editorial? ¿Y qué rayos hace una editorial con estos antecedentes de ponernos a hacer cosas? Entonces dije, ¿qué hace una editorial? Pues hace libros. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que hacer un libro de este momento preciso. Yo quería así como poner un marcador, ¿no? Algo me decía que el espacio del inicio del confinamiento iba a ser único. Seguimos algunos medio confinados, en Europa ya cerraron y volvieron a abrir y volvieron a cerrar, pero yo como que presentía que era un lapso en el que una parte muy grande de la humanidad estaba toda encerrada en su casa. Entonces yo dije, wow, esto es muy valioso. Voy a convocar a mis amigos académicos y a mis amigas académicas a que me digan qué ven. Entonces, ¿qué ven ahorita? Así antes de que, no estamos hablando de problematizar la evolución del COVID a la luz no, ¿qué ven con sus ojos de antropólogos? ¿Qué ven de antropólogas? Con sus ojos de médicos, de actrices, de matemáticos, de sociólogas, ¿no? Y entonces, mis amigos fueron como muy generosos porque yo incluso les decía, a ver, yo como editora lo que quiero es hacer una curaduría de todo esto que se está hablando, porque todos estamos diciendo alguna cosa, ¿no? Porque nos es como tan pertinente, nos pegan tan en lo personal, que todos queremos decir algo sobre este confinamiento y sobre cómo se está abordando, porque nos toca en la casa, ¿no? Pero yo presentía que en unos meses ya iba a ser un tema problematizado por los medios y ya del que nos iba a parecer un poco más ajeno, que tendríamos que decir, sí, la autoridad está bien o está mal, pero en el mero principio era así de yo cómo le estoy entrando a esto. Y entonces, yo les pedí a mis amigos así de, mándenme textos que vean ustedes, que les parezcan textos inteligentes y hacemos una compilación. Y entonces mis amigos y amigas fueron muy generosos y me escribieron textos originales. Pero he de decir que primero escribieron más amigos. Y entonces yo dije, a ver, ya estuvo de que aquí nosotros, sí, o sea, está muy bien, esta editorial hace libros y lo que tenemos que hacer es hacer cosas. Y si tenemos una crisis, hacemos un libro. Y si tenemos otro cliente, hacemos otro libro. Y si tenemos una duda existencial, hacemos otro libro. Pero aparte de todo eso, ¿qué tenemos que decirle o sea, ya vamos a reflexionar bien desde el principio. Y en reflexionar, como que dije, no, aquí tiene que haber una voz femenina fuerte. Y entonces rápidamente mis amigos investigadores y académicos y médicos mandaron textos y yo dije, ¿las mujeres qué onda? Y entonces yo dije, no, este libro tiene que hacerse con voces femeninas y masculinas, y entonces salió el maravilloso COVID-19, apuntes desde el Time Out con textos de mujeres que ustedes pueden encontrar en Lectu, y les agradezco muchísimo este espacio, y perdón porque se me fue la onda con los mensajes, pero de eso se trata. Gracias. Gracias, Maite. Katia, ¿tú qué puedes comentarnos de tu experiencia como editora en esta época de COVID? Sí, mira,
Pues son muchas cosas. Antes que nada, agradecer mucho a Libro FES, a la UAM Azcapotzalco, a la coordinadora Lilia, esta invitación, antes que nada por tener el privilegio y el honor de estar con mujeres tan sensibles y comprometidas. La verdad es que ha sido un gusto escucharlas a todas. Pero bueno, ya hablando ya del tema editorial, a mí lo que me llama mucho la atención, ha sido un tema que siempre me ha pues perturbado de alguna manera, es este bajísimo porcentaje que ocupan las mujeres en los puestos directivos en las grandes editoriales. Sí, no sé si, bueno, yo creo que es bastante evidente que las que hacen todo el trabajo de la edición, como comentaba ahorita la compañera, son mujeres. Las mujeres se encargan de la corrección, se encargan de recibir originales, de tratar a los autores, mediar con ellos, absolutamente todo lo hacen mujeres, principalmente. No voy a decir que no hay hombres, claro que hay hombres, pero hay una gran disparidad. Por poner un ejemplo nada más así, a bote pronto, en la CANIEM, cuando organizan cursos, por ejemplo, la beca Juan Grijalvo, pues nos encontramos con que la mayoría de las asistentes son mujeres y son muy pocos los hombres. Entonces, esa disparidad, bueno, obviamente tiene que ver con esta falta de equidad de género en el ámbito laboral, que se ve en todos los sectores laborales, en todos. Pero en el ámbito académico es brutal esta diferencia y es muy marcada. Entonces, bueno, eso es lo que, mi punto de partida para pensar, bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué alternativas tenía? Igual, comencé siendo académica, siendo correctora de estilo, estudié letras. Entonces, eso me llevó naturalmente pues a este ámbito del sector editorial, a tener este interés por publicar libros. Y pues me encontré con este nicho tan específico que une mis dos pasiones, que une la pasión por los libros académicos, por la investigación, porque yo soy investigadora, soy miembro del SNI, voy a publicar un libro sobre poetas mujeres en el exilio, porque me interesa mucho visibilizar a estas autoras que han quedado al margen de la historia literaria, que han sido excluidas, que han sido ignoradas, con muchos pretextos, siempre hay pretextos, que no tienen la calidad estética, que no cumplen, que no salieron en grandes revistas, que no fueron publicadas por las grandes editoriales. Y la realidad es muy distinta, ¿no? Que más bien tiene que ver pues con esta brecha de género tan grande, con estos obstáculos que se le presentan a las mujeres autoras, a las mujeres investigadoras, en todos los ámbitos. Yo voy a decir, bueno, desde esta inequidad que existe en el espacio privado, por ejemplo, donde las mujeres, como comentaba Rocío, me parece que lo comentaba, ¿no? Que las mujeres ocupan muchas labores en el hogar, son las cuidadoras, son las que se encargan de todas las labores domésticas y ocupan gran parte de su tiempo en esa labor. Entonces, eso obviamente se traduce también a una producción distinta o dispar respecto a los hombres. Bueno, eso por una parte, bueno, es algo que me apasiona, la investigación, visibilizar, sacar a la luz a estas mujeres que han quedado al margen de la historia literaria. Y por otra parte, pues también aportar con mi granito de arena, tal vez es muy soberbio, pero bueno, veo que hay compañeras que optan por el mismo camino, de decir, si las grandes editoriales nos cierran las puertas, nosotros vamos a abrir esa puerta y vamos a ocupar puestos de dirección editorial que no se dan en otros ámbitos. Y sí, bueno, también vamos a hacer la labor del cuidado editorial, que es como a lo que nos han relegado notoriamente, no solamente en México, eso ocurre en todo el mundo hispánico y a lo mejor más allá de eso también. Entonces, esa es una manera de poner un granito de arena. ¿Qué otra cosa quisiera decir? Bueno, más que nada ya cerrar con no romantizar esta labor de una manera estoica, como también decía Rocío, ¿no? De decir abnegadamente, oh sí, nos tocan todas las labores y hay que seguir sacrificándonos y hay que seguir trabajando doble jornada laboral. Eso es como muy una idea
pues corriente que circula en todos los ámbitos, de que las mujeres ocupamos una doble jornada laboral, y es cierto, pero no romantizarlo, no cargar con eso, sino más bien explorar todas estas realidades que se dan en el ámbito laboral, tanto, bueno, y en el COVID y con el confinamiento, como también decían, estas labores se han multiplicado. Entonces, no tomarlas con ese estoicismo, sino tratar de cambiar algo. Muchas gracias a todas. Gracias. Un gusto conocerlas. Pues el tiempo vuela. Muchísimas gracias, Katia, por tu comentario. Gracias a todas por su participación y sobre todo por la labor importante que están haciendo. Yo quisiera dar la palabra a la doctora Granillo para que nos haga una reflexión final y poder cerrar el conversatorio. Ya, hola, gracias. Pues muchísimas gracias a todas por estar aquí. Tenemos como siempre muchas cosas que decir, tanto que compartir. Yo quiero invitarlas a todas, invitarles todas, a que visiten LibroFest, que esta Feria del Libro Metropolitano, que es un gran esfuerzo de la universidad, pero además que ha quedado preciosa. Espero que les gusten sus stands. Hubiéramos querido, pero paciencia, por favor, todos los que nos están escuchando, entren a ver a DEMAC, entren a ver también Editorial Nómada, Editorial Elementum, visiten los portales, paciencia por ahí. Hoy me escribían mis alumnas diciendo, además hay rock and roll, maestra, sí me voy a inscribir. Y sí, es cierto que tenemos conciertos, y por supuesto que ya la UAM nos hizo esta maravillosa oferta de hacerlo online, que cada año va a ser online, y luego también cuando podamos presencial, porque queremos todo. Las mujeres lo queremos todo y lo vamos logrando poco a poco. Muchísimas gracias, sigamos platicando. Muchas gracias. Gracias a todas y visiten el LibroFest virtual. Hasta luego.